Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este sábado 12 de julio. Hoy la palabra de Dios del libro del Génesis, capítulo 49, del 29 al 32 y del 50, versículos 15 al 26a. Luego les dio esta orden: yo voy a reunirme con los míos, sepúltenme junto a mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita, en la cueva del campo de Macpelá frente a Mambré, en el país de Canaán, la que compró Abraham a Efrón el hitita como propiedad funeraria. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Y allí sepulté yo también a Lía. El campo y la cueva que en él hay fueron comprados a los hijos de Het. Al ver los hermanos de José que había muerto su padre, se dijeron: si José nos guarda rencor, ciertamente nos devolverá todo el mal que le hicimos. Por eso mandaron decir a José: tu padre dejó esta orden antes de morir. Así dirán a José: perdona por favor el crimen de tus hermanos y su pecado, pues te trataron mal. Ahora, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José lloró al oírles hablar. Sus hermanos fueron personalmente a él, se postraron ante él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para hacer lo que hoy vemos, conservar con vida a un pueblo numeroso. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Y ponañando ko lleva, pero que lleve. A pesar de que la lleva por no iba ahí, y lleva enseguida, ya es bueno. Con a papante oína, güey, la ñan de salvar, güey. Con o manoma papá, o manoma la ñan de ser, lo que sea. Ñaña pues no estábamos ñañona y no página. Y alguna vez es cierto. Peñan de roga, pues hoy lleva. O manola ñan de ru, o manola ñan de ser, o peña, pues no man, para callar ese ñañero. Hoy me ha huire ñañero, lleva. Hoy me ha huire, te da por una casita, por algo, herencia, de un bien. Estamos en Pichaguajina, así es que tenemos que mirar un poco profundamente. Pero ciertamente que aquí hay algo más todavía, porque me hicieron el mal. Yo calculo, quiere decir que nuestra propia conciencia siempre nos vuelve, queridos amigos, el mal que nosotros hacemos. Upeando güey veñane a caína. Peñan de Yaguarecoa, y por lo tanto tenemos que estar muy atentos de todas estas cosas en lo que nosotros vamos haciendo. Queridos amigos, es importante, pero sobre todo aquí la respuesta de José, y la pregunta retórica, ¿verdad?, que él hace aquí: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Si diga tipo juzgado, yo no soy Dios, yo no me pongo en el lugar de Dios. Y José Goabe. Así es que todo eso que es petición de papá, entonces de cierta manera ya está en mi corazón, porque yo sé cuál es el mandamiento del Señor. Ellos cuando le piden el perdón, yo no soy Dios, ¿verdad? No me pongo en el lugar del Señor. Pero por otra parte, queridos hermanos, la reflexión es interesante porque dice: Dios cambió en bien para hacer hoy lo que vemos, para salvar a nuestro pueblo. Dios nuevamente que escribe derecho en renglones torcidos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.